Bienvenidos a un nuevo video de Paideia Viajes Culturales. Hoy quiero invitarlos a conocer la vida y obra de Michelangelo Merisi da Caravaggio, mientras recorremos las ciudades en donde vivió el artista, desde su natal Caravaggio, cerca de Milán, pasando por Roma y Malta hasta la isla de Sicilia. Vamos a repasar los altibajos de su vida que se relacionan muy bien con el claroscuro de su arte. Además vamos a conocer un poco del tenso ambiente de competencia y patronazgo en el que vivían los artistas italianos a finales del siglo XVI. Soy Juliana Hurtado, comencemos. El arte y la vida de Caravaggio se componen de luz y oscuridad. Resaltó entre sus contemporáneos por el uso del claroscuro, una técnica propia que aplicaba a un realismo un tanto teatral. Sus pinturas presentan momentos decisivos de una experiencia humana contradictoria y con frecuencia dolorosa. Por ejemplo, su vívida descripción de la pobreza y la violencia en representaciones de Cristo y de la Virgen María como pobres descalzos, y el realismo sangriento de sus martirios cristianos. Asimismo, los rostros están iluminados, mientras los detalles están cercados con sombras, con profundidades de negrura que amenazan con hacerlos desaparecer. Gran parte de lo que se sabe sobre Caravaggio se ha descubierto gracias a los archivos judiciales de la época. Y como veremos, estuvo involucrado en más de un altercado judicial, por lo que hay varios documentos que atestiguan su vida. Además, pintores y nobles contemporáneos a Caravaggio escribieron sobre su vida y obra, legándonos un gran conocimiento sobre él. Caravaggio creció como Michelangelo Merisi. Era un nombre evocador para un futuro artista, el mismo que el de escultor y pintor italiano más famoso Michelangelo, que había muerto 6 años antes. Recibió este nombre por razones de fe, pues nació el 29 de septiembre de 1571, el día del Arcángel San Miguel. Michelangelo Merisi nació en el pueblo de Caravaggio, cuyo nombre tomaría más adelante. Los primeros años del artista estuvieron divididos entre la ciudad de Caravaggio y la cercana ciudad de Milán, y el contraste entre ambos sitios no podía ser mayor. Por una parte, Caravaggio era un lugar tranquilo, sin obras arquitectónicas destacables, que en el pasado había sido un puesto de avanzada romana. Las actividades del pueblo giraban en torno a la agricultura, que era vital para la prosperidad de Lombardía. Por otra parte, Milán era la gran ciudad del norte, con una población de 100.000 habitantes, lo mismo que Londres o París en aquel momento. Ruidosa y ajetreada debido al comercio y la industria, era el lugar al que Fermo Merisi, el padre de Caravaggio, iba a trabajar todos los días al taller de artesanos. Sin embargo, cuando Caravaggio tenía solo 5 años, la peste bubónica azotó a Milán y se llevó a buena parte de su familia, entre esos a su padre. Caravaggio y sus hermanos quedaron al cuidado de su madre, quien tenía lazos con la noble dinastía Colonna. Milán está construida sobre un plano circular. En el centro sobresale la Plaza del Duomo, con su catedral, un edificio gótico que en la época de Caravaggio hospedaba un tesoro clave de principios de la Edad Media, la corona férrea, modelada según la leyenda con uno de los clavos de la crucifixión. Carlomagno, rey de los francos y primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, la consideró un símbolo del imperio y no fue el único. Otros emperadores como Federico I Barbarroja o Napoleón se hicieron coronar en ella. Cerca al Duomo está el Castello Sforzesco, que era originalmente el palacio de la poderosa dinastía Sforza. Cuando Milán quedó bajo el control de los Austrias españoles en la década de 1530, el patronazgo de los Sforza llegó a su fin. Para cuando Caravaggio nació, el Ducado de Milán hacía parte del vasto imperio de los Austrias de Felipe II de España. Especialmente, este rey español puso todo su esfuerzo en mantener a Milán como vasallo, porque quien controlaba Milán controlaba la ruta terrestre desde Italia al resto de Europa. Como vasallo de los Austrias, pero gobernante de facto de Milán, estaba el cardenal Carlos Borromeo, uno de los máximos representantes de la Contrarreforma católica. Y hay buenas razones para creer que los actos e ideas de Carlo Borromeo ejercieron una profunda influencia en la formación de Caravaggio, un artista cuyo mayor don sería un naturalismo de una fuerza y una intensidad sin precedentes, muy acorde con los ideales de la Contrarreforma que se habían difundido en la ciudad de su juventud. Verán, la Contrarreforma implicó un gran cambio de actitud en el arte. Durante el Renacimiento, los artistas habían creído que eran libres de interpretar y de escribir las historias bíblicas, mientras que la Contrarreforma propició que la Iglesia Católica estableciera nuevos y estrictos límites a los artistas. De lo poco que sabemos sobre la infancia de Caravaggio está que recibió educación.
Sus pinturas son obra de una mente inquisitiva, curiosa y sobre todo formada. Parece que en 1584, cuando tenía 13 años, Caravaggio ya había decidido ser pintor. Firmó un contrato de aprendizaje con Simeone Petersano, un artista que afirmaba haber sido discípulo de Tiziano, el pintor más célebre de la Venecia renacentista. Caravaggio aprendió de Petersano los rudimentos técnicos, preparar y triturar los colores y dibujar. Sin embargo, parece que el signo característico de Caravaggio fue un aprendizaje más empírico que por instrucción. Por ejemplo, Caravaggio nunca pintó un fresco, es decir, siempre pintó sobre lienzo en un estudio y no sobre una pared. Además, los rayos X de sus óleos revelan que ni siquiera hacía dibujos preparatorios en el lienzo, sino que pintaba directamente. No sobreviven obras de este periodo de aprendizaje, aunque se sabe que fue un periodo difícil para Caravaggio y en general para la familia Merisi porque muere la madre. Quedando huérfano y con la preparación de pintor terminada, a los 21 años Caravaggio decide echar suerte en Roma. Pero antes de pasar a esta ciudad, repasemos algunos sitios en Milán que resguardan obras de Caravaggio, que más adelante comentaremos con mayor detalle. El primer lugar es la Biblioteca Ambrosiana, una de las primeras bibliotecas públicas de Europa, construida en 1609. Alberga más de 1 millón de volúmenes y cerca de 40.000 manuscritos, incluida la valiosísima colección de dibujos de Leonardo da Vinci. Más tarde se añadió la Pinacoteca, que es una galería de arte en donde se exponen pinturas italianas de los siglos XIV al XX, y es famosa la cesta de fruta de Caravaggio, que inauguró tanto su carrera como las tradiciones ultrarrealistas de Italia. El segundo y último lugar es la Pinacoteca de Brera, situada en el piso de arriba de una de las escuelas de arte más prestigiosas de Italia. Allí reposa el cuadro Los discípulos de Emaús, de Caravaggio. Ahora sí, pasemos a Roma, la ciudad eterna. Si hay una ciudad que nos recuerda a Caravaggio, esa es Roma. Además de ser su hogar por 14 años, allí se exhibe gran parte del legado del pintor. Caravaggio se encontraría en el corazón de la cristiandad católica romana, adquiriendo fama y notoriedad en iguales proporciones. En ese momento Roma era una ciudad de migrantes. Su cambiante población procedía de todos los rincones del mundo cristiano, desde sacerdotes en busca de un buen puesto hasta cortesanas en busca de riquezas. Es la ciudad más abierta del mundo, proclamaba Montaigne. Como cualquier otro migrante del norte, Caravaggio entraría en la ciudad por la Porta del Popolo, que daba a la Piazza del Popolo. En aquellos días, esa gran plaza estaba flanqueada en su lado norte por la iglesia y el monasterio de Santa María del Popolo, y en el sur por una hilera de casas. Caravaggio llegó a Roma unos meses después de la elección del nuevo Papa Clemente VIII, quien estaba decidido a estabilizar los fundamentos de la Iglesia Católica y a reafirmar a la ciudad eterna como el radiante centro de la cristiandad. Y para ello, la belleza de las iglesias de Roma debía incitar a la fe y aplastar la herejía, por lo que había trabajo para los artistas. Por estas fechas llegaron muchos artistas a Roma, al punto en que tenían su propio barrio situado entre la Piazza del Popolo y la Piazza di Spagna. Los jóvenes artistas que llegaban a Roma vivían en las mismas casas, bebían en las mismas tabernas, frecuentaban los mismos restaurantes y compraban sus materiales al mismo proveedor. Además compartían una misión: trabajar para los cardenales más próximos al Papa y así conseguir los encargos más importantes. Pero las reglas del juego no estaban claras en absoluto. Todo el mundo sabía de artistas mediocres que habían ascendido y de pintores de talento que habían sido ignorados. De esta época es el cuadro de Muchacho pelando fruta. Es una de las pinturas más tempranas de Caravaggio que han sobrevivido. Nos muestra que, en contraste con sus obras magnas, estamos frente a un Caravaggio que aún tenía mucho por aprender, un Caravaggio muy joven. No hay expresión en su rostro y las pinceladas son más burdas a lo acostumbrado. En Roma, hacia 1593, Caravaggio entró al estudio de Antiveduto Grammatica, un pintor prolífico que producía decenas de pinturas piadosas de pequeño formato, retratos y copias de retratos. Caravaggio probablemente realizó pinturas parecidas por encargo de Grammatica. El siguiente estudio en el que Caravaggio trabajó fue el de Giuseppe Cesari, uno de los artistas más destacados de la época. Caravaggio fue empleado para pintar flores y frutas y así se inicia en el arte del bodegón. Ahora bien, a los artistas se les clasificaba de acuerdo con una estricta jerarquía. En lo alto estaban los que pintaban temas bíblicos o mitológicos. Después estaban los retratos, seguidos de las pinturas de animales.
A continuación venía un género relativamente nuevo, el paisaje, y por último, el humilde bodegón. Estas distinciones tenían mucha importancia, especialmente para un hombre tan susceptible y consciente de su estatus como Caravaggio. Parece que no ha sobrevivido ninguno de los bodegones de esa época, pero hay dos pinturas tempranas cuyo origen está en el taller de Cesari y que contienen bodegones: Muchacho con un cesto de frutas y el llamado Baco enfermo. Las dos pinturas han permanecido en la colección Borghese desde entonces y todavía pueden contemplarse actualmente en la Galería Borghese en Roma. En Baco vemos al dios del vino sujetando un racimo de uvas. La capa blancuzca que recubre las uvas ya un tanto pasadas atenúa la luz reflejada en sus pieles opalescentes y tiene una réplica en los labios secos y descoloridos del dios. El título que se usa con frecuencia en la actualidad, Baco enfermo, es un legado del historiador del arte italiano Roberto Longhi, que pensaba que Caravaggio se había pintado en un autorretrato alegórico al salir del hospital de la Consolazione. Poco después de dejar a Cesari, Caravaggio intentó vivir por su cuenta y pintó algunos autorretratos, pues carecía de dinero para pagarle a un modelo. También pintó a un muchacho mordido por un lagarto que surge entre flores y frutas. De nuevo, Caravaggio pinta una sola figura en un interior iluminado por una luz diagonal. El pintor pone de relieve los efectos del uso de la única fuente de luz, llevando el contraste entre luz y oscuridad a un grado sin precedentes para la época. Pese a todo su ingenio, Caravaggio no tuvo un éxito inmediato con Muchacho mordido por un lagarto. El pintor se vio obligado a vender la obra prácticamente por nada. Y desesperado por conseguir dinero, el artista acudió a los tratantes de arte de Roma. Allí conoce al cardenal Francesco del Monte, quien cuidaría de Caravaggio durante los siguientes cruciales años de su vida. No solo le proporcionará alojamiento, ropa y protección, sino que le introduciría en el círculo de los más poderosos e influyentes coleccionistas de Roma. Las dos obras con las que Caravaggio atrajo la atención de Del Monte son La Buenaventura y Los Tahures. Ambas introdujeron un nuevo concepto en el arte, el drama de los bajos fondos. Colgadas junto a una sala del Palacio de Del Monte, su influencia no tardó en hacerse notar. Los Tahures de Caravaggio dieron un lugar a un mundo de tramposos, creados por una multitud de artistas como Bartolomeo Manfredi en Italia, Rembrandt en Holanda y Georges Latour en Francia. Bajo la protección de Del Monte, Caravaggio vivió en el Palazzo Madama. Es una construcción con mucha historia. Empezó siendo las termas romanas del emperador Nerón. En la Edad Media las ruinas fueron compradas por monjes benedictinos, quienes después las vendieron a la poderosa familia Medici, para quien el cardenal trabajaba. En ese momento es que Caravaggio vivió en el palacio, que actualmente es la sede del Senado italiano. Durante esta época, 1595, Caravaggio pintó temas seculares como Joven tocando laúd, mientras para el cardenal Del Monte creó una serie de obras religiosas privadas, imágenes de santos y de la Sagrada Familia como ayudas para la oración y la meditación. Dos de esas pinturas religiosas, Magdalena Penitente y El Descanso en la Huida a Egipto, se han conservado juntas en la colección Pamphili en Roma, desde que se inventariaron allí por primera vez en 1652. En 1597 pinta El Baco. Esta vez es un dios del vino bien alimentado, de mejillas sonrosadas y atezado, y lleva una corona de hojas de parra y uvas. Baco es una obra de arte sofisticada y cortesana, calculada para atrapar la mirada del observador. Las uvas negras nunca han parecido tan lustrosas, los higos tan maduros. Pero de nuevo, las hojas están marchitas, la manzana tiene gusanos y el membrillo y las ciruelas se están pasando. La granada ha estallado y vierte sus carnosas semillas. La pintura se refiere a la naturaleza engañosa de las apariencias. El rostro y las manos del modelo están tostados por el sol, indicando que tiene que salir al mundo a ganarse la vida bajo el sol del mediodía. Además, tiene restos de suciedad bajo las uñas de la mano izquierda. Muchas de las pinturas de Caravaggio de finales de la década de 1590 parecen manifiestos. La Medusa es una prueba de ello. Pero fue con Santa Catalina de 1599 que Caravaggio alcanzó un nivel superior de dominio y seguridad. La pintó para Del Monte, que tenía una devoción especial por la mártir. Quizá fue esta la obra que convenció al cardenal de que su protegido ya estaba preparado para encargos de más envergadura. Y así llegó el trabajo para la Capilla Contarelli.
Representaba todo un reto para un artista joven y relativamente inexperto. Hasta el momento Caravaggio no había pintado nada que tuviese más de 4 figuras. Ninguno de sus lienzos anteriores medía más de 1,5 metros y de repente tendría que producir 2 piezas monumentales, cada una de más de 3 metros. Esta era su oportunidad. Los temas ya los había establecido el propio cardenal, tenía que estar consagrada a San Mateo. La vocación de San Mateo, como se llamó uno de los cuadros, fue todo un acontecimiento en el círculo de artes de la época. Fiel a su método de trasladar el pasado bíblico al momento presente, Caravaggio situó la vocación de San Mateo en una deslustrada habitación en la Roma moderna. El pintor luchó durante un tiempo con la segunda de sus obras para la Capilla Contarelli, El martirio de San Mateo. La hizo 2 veces hasta que finalmente obtuvo un cuadro con composición centrífuga, con formas y figuras periféricas que parecen alejarse en todas direcciones, impulsadas por la violencia del centro. Hasta la actualidad, ambas pinturas siguen expuestas en la Capilla Contarelli en Roma. Entretanto, en el otoño de 1600, Caravaggio había recibido otro importante encargo: 2 pinturas laterales para la iglesia de Santa María del Popolo. La pintura del centro sería pintada por otro artista, Aníbal Carracci. Con esto se daba inicio a una batalla entre los 2 pintores. Por su parte, Caravaggio presentó los cuadros La Conversión de San Pablo y La Crucifixión de San Pedro. En un gesto de despedida a su rival, Caravaggio se le ocurrió un malicioso insulto. La grupa del humilde caballo de tiro de San Pablo está vuelta deliberadamente hacia la Asunción de la Virgen de Carracci. En la actualidad los cuadros siguen expuestos en la iglesia en ese mismo orden. A finales de 1601, Caravaggio había abandonado la residencia del cardenal Del Monte. Los inventarios muestran que, a su muerte, Del Monte poseía en torno a 600 pinturas, suficientes para llenar un museo. Poseía copias de obras famosas de artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo y Rafael, y otras obras realizadas por maestros de Italia Central. Con todo, Caravaggio pasó a vivir con otra poderosa figura de la curia romana, el cardenal Girolamo Mattei. Los Mattei vivían en un extenso complejo de casas y palacios construidos sobre las ruinas del antiguo teatro romano de Balbo, en el densamente poblado distrito de San Angelo. En el centro, dando a la Piazza Mattei, estaba el imponente Palazzo Mattei. Caravaggio se trasladó allí por 2 años. Ciriaco Mattei mandó a pintar San Juan Bautista, que ahora se halla en el Museo Capitolino de Roma. De nuevo, Caravaggio trató el tema que se le pedía de una forma poco común e idiosincrásica. La pintura es tan poco convencional que incluso su tema se ha puesto en tela de juicio. A comienzos de septiembre de 1613 le encargó a Caravaggio un cuadro para una capilla en la iglesia de San Agostino. El resultado fue la Virgen de Loreto, que hasta el día de hoy sigue expuesta en la iglesia. Para esta época, Caravaggio dejó de vivir con sus protectores y pasó a vivir en alquileres en el Vicolo del Divino Amore, un sinuoso callejón en curva flanqueada a un lado por los muros del Palazzo Firenze. Cuando en 1605 el alquiler de la casa llegó a su final abrupto, se realizó un inventario de sus enseres. El inventariador anotó los objetos en el orden en que los iba encontrando, por lo que la lista también describe la disposición de las habitaciones. Leerlo es como hojear un álbum de instantáneas recortadas y enmarcadas arbitrariamente de las pertenencias de un hombre. Las sillas en las que se sentaba, las armas con las que peleaba, los libros que leía y las herramientas que utilizaba. Entre 1603 y 1606 a Caravaggio solo le encargaron 3 grandes pinturas religiosas públicas. Sin duda se trata de un periodo oscuro de su vida. A medida que la sobriedad y solemnidad de su trabajo sintonizaban cada vez menos con los tiempos, tuvo que ver cómo pintores inferiores le adelantaban en la inestable jerarquía del patronazgo romano. Como reacción, su agresividad fue en aumento. Solo otra pintura de Caravaggio puede datarse en 1604. Se trata de El descendimiento de la cruz, un gran y ambicioso retablo para la iglesia de los oratorianos de Roma. La pintura actualmente se expone en los museos vaticanos. Al poco tiempo, Caravaggio cometió el más oscuro de sus muchos delitos. Mató a un hombre. Se ha especulado mucho sobre qué ocurrió exactamente y por qué, pero una cosa es segura. El 28 de mayo de 1606, Caravaggio mató a su enemigo en una lucha a espada.
Los duelos estaban prohibidos, por lo que un Caravaggio herido sale corriendo de Roma. No tenemos mucha información sobre el comienzo de su exilio. La cena de Maús, expuesta en la Pinacoteca Brera de Milán, que había comentado al principio, es de este periodo. Con esta atormentada representación comienza el último periodo de la vida y la obra del pintor. En esta pintura las sombras son tan profundas que es como si alguien hubiera apagado la luz. Caravaggio probablemente utilizó lo obtenido con la venta de la cena en Emaús para llegar a Nápoles. Como la región natal del pintor, Nápoles estaba bajo el dominio español. Es probable que Caravaggio viviera en la residencia de Constanza de Chiaia, un imponente edificio fortificado a las afueras de la ciudad, cerca del mar. Está confirmado que 3 años después residió allí durante su segunda estancia en Nápoles. Para las mismas fechas, a finales de 1606, aceptó un encargo para el altar mayor de una nueva iglesia en el centro de Nápoles. Se trataba de la Chiesa del Pío Monte de la Misericordia, próxima a la catedral. El tema debía ser las 7 obras de la misericordia, las buenas obras fomentadas por la caridad cristiana, tales como alimentar al hambriento y dar posada al peregrino. Era un tema frecuente en Nápoles, donde la situación de los pobres era tan crudamente visible. Las 7 obras de misericordia es una pintura que comprime el tiempo y el espacio, llevando todo el mundo y toda la historia del mundo a su oscuro centro. La antigüedad clásica, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Edad Media y la época actual. Cada periodo está representado simbólicamente en los distintos episodios que llenan el lienzo. Su nuevo público estaba impresionado, pero también asombrado ante el intenso e inquietante realismo de Caravaggio. Esta pintura sigue expuesta en el Pío Monte de Nápoles. El extremo claroscuro de Caravaggio y su brutal sentido de la realidad fueron los catalizadores del nacimiento de una nueva escuela de pintura tenebrista en Nápoles. Y a través de esta ciudad, en la encrucijada del arte italiano y el español, llegó a España el poderoso nuevo estilo de Caravaggio. La obra de los grandes pintores religiosos españoles del siglo XVII como Ribera y Zurbarán es inimaginable sin la influencia de Caravaggio. Así es como los años de exilio y desplazamiento del pintor se reflejaron en la difusión de su arte hacia Occidente. Impredecible como siempre, Caravaggio abandonó Nápoles en 1607 con destino a la isla de Malta, sede de la Orden Militar de los Caballeros de San Juan. Al parecer creía que, aliándose con los temibles caballeros guerreros de Malta, conseguiría la redención permanente por sus delitos. Pero en el recio mundo del soldado cristiano, su propia volatilidad sería, una vez más, su perdición. Poco se sabe de las actividades del artista durante los primeros meses en la isla, pero con base en los 3 cuadros que pintó durante la segunda mitad de 1607, vemos que se estaba esforzando por impresionar a las altas jerarquías de la orden. Y efectivamente, con cada nuevo encargo se aproximaba más al centro del poder. Se le pidió a Caravaggio que pintara el retrato de uno de los caballeros de Malta más distinguidos, Alof de Wyncourt. Los biógrafos del artista afirman que Caravaggio recibió la Cruz de la Orden de San Juan en recompensa por el retrato del Gran Maestro. Pero para aceptar la cruz había 2 condiciones. No podría recibir el espaldarazo hasta después de haber pasado un año en la isla, por lo que tendría que quedarse allí hasta mediados de julio. Asimismo, tendría que pagar un tributo conocido como el pasallo para entrar en la hermandad. Al ser un fugitivo de la justicia, Caravaggio tenía poco dinero, así que pagó su pasallo con uno de sus cuadros más célebres, la Decapitación de San Juan, pintado para la Catedral de San Juan en La Valeta, Malta, en donde permanece hasta la actualidad. Si se mira de cerca en la sangre de San Juan, podrán detallar el nombre de Caravaggio, F. Michelangelo. Esta es la única firma que se conoce del artista, pues nunca antes ni después firmó una de sus pinturas. Además, la F antes de su nombre significa fray o hermano, el prefijo oficial de un caballero de San Juan. La firma del artista escrita en la sangre de San Juan Bautista era una proclamación pública, su forma de decir que su pecado mortal, su homicidio, había sido lavado por la sangre de su nuevo santo patrón. Ahora podría volver a Roma, no como un criminal, sino como un orgulloso soldado cristiano. Pero pocas semanas después de ingresar en la Orden de San Juan, Caravaggio cometió una ofensa lo suficientemente grave como para ser encarcelado. Se las arregló para escapar de la cárcel y salir otra vez corriendo a un nuevo destino. Esta vez sería la isla de Sicilia.
Caravaggio se encontraba huyendo nuevamente y esta vez su destino sería la ciudad portuaria de Siracusa, en el extremo occidental de Sicilia. Allí tenía un antiguo aprendiz, Mario Minetti, quien había ganado la suficiente fama como para tener un próspero estudio. Al momento de su llegada a Siracusa, la ciudad se había embarcado en un vigoroso programa de renovación de sus iglesias y monasterios, entre esas la Basílica Medieval de Santa Lucía al Sepolcro. El templo se hallaba extramuros, pues había sido construido directamente sobre las antiguas catacumbas cristianas en las que, según la leyenda, estaba enterrada la Virgen Mártir. El tema que se le pidió a Caravaggio fue el entierro de Santa Lucía. Las autoridades querían que la pintura de Caravaggio recordara al mundo que la santa había realizado sus milagros en Siracusa y allí había sido enterrada. El cuadro fue todo un éxito y sigue estando expuesto en la basílica. Con la paranoia de que lo estaban persiguiendo, Caravaggio tomó un nuevo rumbo hacia Mesina. Allí pintó por encargo la resurrección de Lázaro y la adoración de los pastores. Especialmente célebre es este último. Para el historiador Andrew Graham, la adoración de los pastores es una enigmática alegoría de su propia infancia. Nacido de una madre que no tardaría en estar de luto, abandonado por todos menos por ella. Por eso los hombres representados en la pintura miran, pero no pueden tocar como sueños o fantasmas. Ven el desamparo de la madre y el niño, pero no pueden hacer nada para mitigarlo. Es como si no estuvieran en el mismo lugar, sino en otro mundo de sombras. A mediados de septiembre de 1609, Caravaggio había regresado a Nápoles. Su obra nunca había sido más desolada ni más desnuda emocionalmente. Allí Caravaggio cometió la fatal imprudencia de ir a la Osteria de Cerriglio, una taberna napolitana frecuentada por artistas y poetas y muy celebrada en la literatura popular de la época. La hostería se encontraba en un angosto callejón tras la iglesia napolitana de Santa María la Nova. Caravaggio fue cortado en la cara, lo que en el código de honor de la época era una herida que se hace para vengar un insulto a la reputación. Parece que Caravaggio nunca llegó a recuperarse completamente del ataque, quedó lisiado y medio ciego. Toda la gravedad de sus heridas se revela en La Negación de San Pedro, una obra piadosa y melancólica que data del verano de 1610. Desnuda e irregular en extremo, es una imagen pintada por un hombre que apenas podía sujetar un pincel. Solo sobrevive otra pintura más de la mano de Caravaggio, El martirio de Santa Úrsula, que sería su última obra. De nuevo, un grupo de figuras fragmentarias está dispuesta como un friso en un espacio sombrío y plano. Con la esperanza de redimir sus pecados, Caravaggio emprendió lo que sería su último viaje. Su destino era su amada Roma. Sin embargo, sus heridas no se habían curado del todo y su enfermedad solo aumentaba. El barco en el que navegaba paró temporalmente en Port Ercole y allí murió desatendido y miserable. Fue enterrado en un lugar cercano. Caravaggio, que había vivido cerca de los márgenes de la sociedad, rodeado de gente pobre y humilde, los habría pintado y representado en historias bíblicas. Al final murió entre ellos, enterrado en una tumba anónima. Tenía 38 años. Caravaggio desafió los modelos de formación, patronazgo e incluso práctica artística que se esperaba de un pintor de éxito. A pesar de su formación inicial, su método básico era empírico. Él miraba la forma en que cae la luz y la manera en que se comportaban las personas. Y todo ello quedó plasmado en sus obras. Caravaggio también fue el único entre los grandes artistas italianos en cómo concebía la actividad pictórica. Carecía de un estudio convencional, no dibujaba, nunca fundó un taller con ayudantes especializados, nunca se casó ni tuvo intención de hacerlo. Lo único que tenía era su arte. En los años que siguieron a la muerte de Caravaggio se crearon escuelas de los llamados caravallistas y al día de hoy es una de las máximas figuras del arte mundial. Espero con este recorrido mostrar que las ciudades y su historia impactan fuertemente en los artistas, que es enriquecedor conocer la vida del pintor antes de enfrentarse a sus cuadros cuando se visitan los museos. En el caso de Caravaggio, uno puede entrar perfectamente a una iglesia de Roma, presenciar uno de sus cuadros y no tener ni idea de quién es, ni qué representó en su momento esa obra para el artista. Por eso los invito a viajar con conocimiento, a viajar con una perspectiva cultural.
Recuerden que en Paideia aprendemos sobre historia y cultura del mundo mientras viajamos. Así que suscríbanse a nuestro boletín de correo que les dejo el enlace en la descripción, así como a nuestras redes sociales en donde publicamos contenido cultural todos los días. Denle me gusta al video y si no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Soy Juliana Hurtado y nos vemos en un próximo destino.